estructuras internas metálicas y cerámicas, aspectos referentes al diseño y al ajuste clínico. Ahora, antes de empezar vamos a aclarar algo. A la estructura interna también se le llama superestructura o armazón, por su derivación del framework del inglés. En forma más vulgar o coloquial, tal vez un poco anticuada, se le llama casquete metálico a todas aquellas estructuras, especialmente unitarias, o sea, de una sola corona, que han sido realizadas en aleaciones metálicas. Y a los núcleos cerámicos de núcleo fortalecido se les llama de esa forma, núcleo a secas o núcleo cerámico. Una estructura interna es la sección de la restauración protésica que va a dar soporte al material de recubrimiento estético y dando o entregando en el proceso el anclaje y el sellado de la restauración protésica. Ahora, esto tiene varias implicancias. Al principio cuesta un poco darse cuenta cuando uno es alumno. Hacer una sección de la restauración protésica significa que queda incluido dentro de la restauración. O sea, pasa a formar parte de la restauración, pasa a formar parte de la corona. Por lo tanto, una vez ajustado y aceptado, no se cementa, se envía al laboratorio para que le aplique la cerámica. Que de su parte el material de recubrimiento estético es algo bastante importante porque parte de las fallas que tenemos en clínica son de origen mecánico de la cerámica, o sea, son fallas estéticas que se fractura parte de la cerámica de recubrimiento desde la corona, por sobrecarga o por un mal diseño. De manera que esta función de soporte es importante para la permanencia en el tiempo de la restauración protésica en condiciones satisfactorias para nuestro paciente. Y lo de dar anclaje y sellado es muy crítico porque una estructura interna que no da anclaje y sellado a la restauración protésica definitiva no sirve porque no va a mejorar por aplicarle la cerámica. Si no tiene anclaje y sellado, tenemos un problema grave con esa estructura y lo mejor es repetirla. Si tiene problemas de anclaje y o sellado, por favor repítala, no continúe adelante. Ahora, posiblemente como dentista general o como estudiante no realizar estas grandes reconstrucciones que son muy difíciles de hacer y muy laboriosas en realidad y sumamente caras, pero esto representa un resumen más o menos de lo que se hace. Acá hay el caso más extremo de una restauración que es totalmente metálica. O sea, es una corona o inserción completamente metálica. Su cara oclusal, si se fija, tiene la forma efectivamente de un segundo molar y al momento de ocluir debería restaurar también la oclusión. O sea, todo el contorno protésico fue realizado ad integrum en metal, en aleación metálica. Aquí tenemos un ejemplo que es intermedio, muy afortunado en realidad. Son caras palatinas parciales en metal en el sector anterior. Cuando hay poco espacio o a veces hay problemas sobre todo de poco espacio interoclusal por diferentes razones, se puede apelar a este tipo de restauraciones que tienen parte de su cara palatina confeccionada en el material de núcleo de estructura interna, en este caso metal, relación metálica, pero puede ser también un núcleo fortalecido, o sea, puede ser dióxido de circonio, por ejemplo, correctamente pulido. Y eso permite incluso reproducir la oclusión en la medida en que el punto de oclusión que voy a marcar acá no quede demasiado cerca de la unión con la cerámica, a un milímetro siempre lo posible. Estos en el fondo son collaretes palatinos, de metal en este caso puntual, que fueron modificados o extendidos de manera a lograr una cara palatina en metal. Los pacientes lo aceptan poco porque creen que se va a ver, de hecho en muchas ocasiones no se ve absolutamente nada, incluso que el paciente se eche hacia atrás la cabeza al momento de reír. Pero en esos casos debemos cambiar el material de núcleo tal vez o hacerlo completamente cubierto o cambiar la modalidad de tratamiento, es posible. Pero es una buena solución y normalmente desde vestibular, en condiciones normales, no se ve jamás. Acá, en cambio, estas estructuras fueron completamente envueltas o cubiertas en toda su extensión mediante cerámica de recubrimiento. De manera que aquí están las tres situaciones. Totalmente, una corona totalmente metálica, restauraciones que tienen parte del material del núcleo o el casquete en este caso, o la estructura interna, como quieran llamarla, que está expuesto y el resto hacia vestibular y el borde incisal está cubierto con porcelana, o restauraciones que están completamente cubiertas con cerámica, o sea, tiene una estructura interna que no se ve, pero que existe. Ahora, recordando esto, el autorista tiene que trabajar sobre alguna clase de modelo, alguna clase de reproducción de las estructuras orales. En este caso es un modelo de yeso, así que es un modelo físico. Recuerde que también puede eventualmente escanear la impresión y lograr un modelo virtual a través de los sistemas CAD/CAM. Por lo tanto,
sea como sea, siempre se parte con esto, alguna forma de obtener el registro dentro de la boca, ya sea una cámara o una cubeta con silicona, diferentes tipos de silicona, para obtener una duplicación o una reproducción negativa de las estructuras orales del paciente. Y después se obtiene el positivo, que en este caso es un modelo de yeso, es una forma común de trabajar que funciona. Ahora, el laboratorista con este estado no puede trabajar. La fotografía no es muy buena, pero esto tiene una zona negra acá, donde fue separada la encía por medio de separación gingival, entró una cierta cantidad de silicona al interior, o sea, aumentó el surco, para producir el perfil de emergencia natural, pero el autorista no ve bien los márgenes. Por lo tanto, toda esta sección el autorista lo va a intervenir y va a realizar esto que se llama despeje. El despeje del troquel es la eliminación de la reproducción de la encía aledaña a la preparación biológica, ahora lo que estábamos viendo acá. De esa manera tiene acceso a este margen donde termina nuestra línea de terminación, pero además tiene acceso a ver cómo es esta superficie radicular no tallada, el perfil de emergencia, igual que acá. Y de esa manera puede darle forma y corregir la estructura de cualquier tipo que haya sido confeccionado en cualquier material, sea el núcleo fortalecido o alguna aleación, da lo mismo, incluso un cerómero puede ser una corona de cerómero. De esa manera tiene acceso a los márgenes para poder compararlos y tiene una referencia dónde termina el diente tallado y dónde está el perfil de emergencia, natural no tallado, y qué forma tiene y qué posición tiene. De esa manera el autorista puede hacer un ajuste mucho mejor en la zona cervical y yo diría de la forma global de la restauración, forma completa. Posteriormente, el autorista suele realizar esto, que es una delimitación, se hace después de troquelar, no antes, obviamente. Hay que tener las secciones reubicables en forma tridimensional, o sea, troquel, secciones. Y lo que hace es demarcar los límites de la preparación, o sea, esta línea roja que hay acá, con lápiz de cera rojo. Lápiz de cera, no lápiz mina, lápiz de cera. Lápiz grafito, lápiz mina suele darnos algunos problemas de incompatibilidad con la técnica de colado, o sea, con las restauraciones que son coladas con patrón por la técnica de cera perdida, a veces produce algunos problemas con la aleación que no fluye bien dentro de la cámara de colado, solamente las aleaciones metálicas. Y el troquel listo queda algo así. El autorista aquí en este caso aplicó un espaciador, hace con función de endurecedor para evitar que esto se raye con mucha facilidad, que se desprendió en forma parcial. Digamos, eso es común durante la etapa de confección de las estructuras, en este caso fueron estructuras metálicas. Pero esto está delimitado con lápiz de cera rojo. Hay una parte que no fue intervenida, que es la reproducción natural del perfil de emergencia, y eliminó la encía de los márgenes. O sea esto, delimitación, conservando esta zona que está churada en verde, que es el perfil de emergencia radicular natural, o sea, diente no tallado, que existe en forma natural en la boca del paciente con esa forma y esa característica, y después eliminó la encía. Recuerde esto, ya sea un casquete metálico, o sea, una estructura interna metálica, o una estructura interna de una cerámica, o sea, un núcleo cerámico, es parte de la prótesis fija unitaria o de la prótesis fija plural, o sea, queda incorporado, por lo tanto no se cementa, se envía al laboratorio junto con su articulador, de manera que le aplique la cerámica. Otorga el sellado y el anclaje, y respeta el contorno y extensión de la restauración final. La rotorista se va a apoyar en esto para darnos un ajuste y extensión originales. Después nosotros tenemos que refinarlos de acuerdo a cómo lo veamos en boca. Ahora, entrando más en el tema, las estructuras internas se clasifican generalmente en unitarias o plurales. Si afecta a un solo diente, y solo a un diente, es unitaria. Si afecta a más de un diente, 2, 3, 10, se considera que es una estructura plural. Las estructuras unitarias, probablemente por mucho, las que más se hacen son las coronas periféricas, completas, como en este caso. La estructura interna envuelve todo el desgaste y todo el perímetro del diente, incluyendo la cara cruzal y todas las caras axiales. Las coronas de sustitución para dientes endodonticamente tratados intentamos hacerlas lo menos posible porque presentan algunas deficiencias. Ahora, las endocrown no son malos sistemas de rehabilitación, son más elitistas en cuanto a la selección del caso, en términos de que el caso tiene que tener algunas características, varias en realidad, que no son muy comunes de encontrar en un diente endodonticamente tratado. Sin embargo, no son malas soluciones. Las estructuras plurales, por otra parte, llamados puentes o férulas, pueden ser de reemplazo, y en ese caso se llaman puentes, por ejemplo, si falta un diente como en el caso de acá, de ferulización, o sea, que unen dos o más dientes, como en el caso de acá, que hay dos dientes,
que están siendo unidos a través de este conector, de prevención que se ocupan poco hoy en día en la época de los implantes, que para prevenir movilizaciones de los dientes, o mixtas, o sea, en el fondo si es de reemplazo o ferulización como esta, por ejemplo, que se unieron dos dientes, pero además se está reemplazando un tercero. Hay combinaciones. Bien. Como ejemplo de prótesis física plural puse este caso un diente anterior, una técnica metal cerámica. Esto es una prueba de cera. El laboratorista con lo que trabaja es con esto, una preforma de cera, muy fácil de trabajar, con lo cual le dando los contornos, la forma, ocupa ceras de diferentes colores y características, como ceras más bien sin memoria en la zona del chamfer, de manera que no tengan problemas de deformaciones de la estructura al momento de sacarla y ponerla, ceras más duras a nivel de los conectores, por ejemplo, ceras amarillas como la que se ve por transparencia acá adentro, que muchas veces son calibradas y son para hacer la cofia, puede ser también por sistemas de inmersión. Hay todo un mundo de laboratorio, de técnica de laboratorio, solo sabe el autorista, pero normalmente trabaja con esto para poder hacer la fundición. Esto después lo convierte en metal. Esta preforma la transforma en una estructura metálica completa. En este caso hicimos prueba en boca, eso es rarísimo. Hoy en día casi no se hacen, son difíciles de manejar, hay que mantenerlos en agua fría, hay que tener mucho cuidado porque la cera es fácilmente fracturable o deformable, de manera que hay que tener bastante cuidado. Sin embargo, el sistema funciona. Esto es un poco extemporáneo, pero vale la pena detenerse ahora. Intente solicitar o que su laboratorista no troquele entre pilares de una misma estructura. Si vamos a hacer una estructura que involucre a este diente y que involucre a este diente, trate de que esto no esté seccionado entre los pilares. ¿Por qué? Porque estas secciones, al ser más pequeñas, son un poco más inestables y tienen más tendencia a moverse. Por lo tanto, cuando el laboratorista confecciona el patrón de cera o ajusta el colado ya terminado sobre el modelo como primera etapa, esto puede moverse de manera que puede asentar perfectamente en el modelo, que tiene estas secciones que son móviles, porque están divididas, pero en boca no, porque los dientes no son tan amables ni tan móviles como estas secciones de troquel angosta. De manera que intente que no le troquelen modelo entre dientes pilares en prótesis fija plural. Prótesis fija unitaria, si tiene varias coronas independientes, una al lado de la otra, obviamente deben troquelar y no hay problema. Pero en caso de prótesis fija plural, lo posible es que no lo troquelen entre los pilares. Consejo para más adelante cuando alguna vez haga un puente de tres piezas. Recuerde, todo comienza con la impresión. No lo olvide, por favor. Buena impresión. Bueno, una vez que tenemos la estructura interna confeccionada, tenemos que completar el contorno, porque eso es bastante más pequeño, la forma de eso es más pequeño, el volumen es más pequeño que lo que nosotros queremos conseguir y lo que necesita el paciente. Y obviamente aplicamos alguna clase de cerámica de recubrimiento. Puede tener algunas sutilezas como esto, que es un efecto raíz hecho con pigmentos más anaranjados de manera de simular una raíz que están haciendo la encía. No con un resultado muy favorable, pero al menos funcionó. Nótese que también hay una corrección de forma acá, en la cerámica. No tiene exactamente la misma forma de acá, no es continua, que se produce un pequeño cambio de dirección, como si fuese el límite melo cementario o melo dentinario de un diente natural. Las cerámicas están un poco todavía convexas, curvas, para hacer incisivos centrales, en este caso, incisivos laterales acá. Las troneras son un poco estrechas, las troneras incisales. Esta tronera resultó un poco amplia, se pudo cerrar un poco agregando algo de cerámica acá. Obviamente en cervical todavía está sobrecontorneado. Esto, al igual que la estructura metálica, se ajusta en boca. En forma definitiva tiene que funcionar en boca, por lo tanto ahí viene el ajuste final. Sobre el modelo podemos hacer varios ajustes, pero el ajuste final siempre se hace en boca, o sea, en la vida realidad. Si usted está trabajando sobre un tipodonto en preclínico, por ejemplo, realiza sus ajustes sobre el tipodonto. Ahí corrobora. Ahora, la ejecución de la corrección muchas veces se hace sobre el mismo modelo de yeso. O sea, tomar una fresa, por ejemplo, o una piedra montada o un fresón y desgastar la estructura metálica o estructura de óxido de circonio, por ejemplo, usando piedras diamantadas, lo realiza sobre el modelo, no en boca. Pero todas las chequeos y las corroboraciones y la selección de dónde desgastar y dónde no desgastar se realizan en boca. La ejecución de esos desgastes se realiza fuera de boca, en la mano o apoyado sobre un modelo de trabajo, un modelo troquelado. Por lo tanto, pasamos de estructuras como esta a esta, por ejemplo, y estructuras como esto de superficie del intaglio desde adentro, y como se ve por fuera una descubierto con cerámica, que ha sido caracterizada como si tuviese una pequeña caries detenida, sus surcos, son un poco más manchadas porque el paciente tenía ese tipo de tinciones. Ahora la estructura plural que hemos estado viendo que se le aplica cerámica, en este caso está enviada para prueba, por eso está tan áspero acá porque se ha ido desgastando la cerámica.
Más que esto está para prueba. Estas venían también para prueba, pero con brillo. No deberían haber venido con este grado de brillo. Deberían haber venido aproximadamente con este grado de brillo. O sea, opacas. Para prueba. Ahora, ¿cómo se hace esto? Obviamente, si tenemos la estructura aún no cubierta con material de cerámico, estamos seleccionando y registrar el color del paciente y eso se hace con algún muestrario, como usted sospechará, o con algún otro sistema digital que también parece funcionar bien. Seleccionamos la cantidad de gris o negro que tiene un determinado color del paciente y después seleccionamos el color propiamente tal en cuanto a su grado de saturación y el tipo de color, o sea, el matiz, digamos, de color que se está seleccionando. Armamos un modelo de color y después enviamos el modelo montado en articulador con la estructura interna al laboratorio para que le aplique los colores que nosotros seleccionamos de acuerdo al mapa, la distribución de diferentes grados de saturación, diferentes translucideces que tiene el diente de nuestro paciente. Y el laboratorista va a recibir, o debería recibir esto, articulador con los modelos montados, correctamente montados, con las estructuras internas, más o menos ajustadas por nosotros, como en este caso, que ya las dejamos más o menos avanzadas, de manera que el laboratorista haga algunos ajustes menores, sobre todo en la cantidad de espacio cervical en este primer medio milímetro de la estructura metálica, y aplique la cerámica. Ahora, cuando reciba los modelos, por favor vigile que vengan completos, por ejemplo con las secciones de los molares, que faltaban en este caso, y además enviar una estructura realizada. Y no hay cómo montar este modelo porque no tiene reproducción de los molares. De hecho, no hay cómo relacionarlo con arco facial, porque solamente tenemos de canino a canino y queda terriblemente inestable. De manera que el alumno perdió la sesión en clínica, lo cual no es agradable ni para él, ni agradable para el paciente, que vino esencialmente que se le probase a ciega una estructura metálica, unitaria de una corona lateral en este caso, pero que no va a poder seguir avanzando en su tratamiento hasta que vuelva a venir cuando hayan regresado las secciones faltantes del laboratorio. Eso no es bueno. Bueno, el autorista va a recibir nuestra estructura metálica, aproximadamente calibrada y ajustada a la zona cervical y que nosotros sabemos que puede asentar correctamente sobre la preparación biológica y va a realizar algunas acciones para poder adherir la cerámica. El calibrado primero lo va a repasar, o sea, el grosor que tiene nuestra estructura en diferentes zonas, si es necesario lo va a desgastar más. Va a realizar el peinado que se hace para las estructuras metálicas, que es hacer unas líneas horizontales que vamos a ver inmediatamente después. Después va a limpiar con agua destilada, ultrasonido, vapor y eventualmente con alcohol isopropílico al 91%, de manera que no queden restos de grasitud, pedazos de partículas diamantadas incrustadas o trozos sueltos, por ejemplo, de aleación adheridos a la superficie. Y después va a realizar el degasificado, que es un procedimiento que se realiza porque al enfriarse la aleación tiene tendencia a disolver una cierta cantidad de gases atmosféricos, o sea, aparte del nitrógeno y el oxígeno tienen tendencia a quedar incrustados dentro de la estructura metálica, por ejemplo, que parece sólida, probablemente hay ciertas cantidades disueltas de gases. Esos gases, al calentarse la aleación por segunda vez, pueden dar algunos problemas. De manera que son eliminados antes de realizar esta etapa, que está en negrita, subrayado, y ahora lo acaban de cerrar en un círculo rojo, por lo tanto debe ser muy importante, que es el oxidado. ¿Por qué? Ya vamos a ver. El autorista, o sea, estas peras verdes, calibración, le da la forma, corrige eventualmente las torneras si no lo hicimos nosotros o si nosotros solicitamos que hiciese alguna otra corrección más fina, lo degasifica y hace esto. Esto es una estructura de aleación noble, altamente noble en realidad, que se le notan las rayas del peinado para mejorar en algo la retención de la cerámica y realizó el oxidado, por eso tiene este aspecto como tizoso, de alguna forma un color beige, beige amarillento. Esa estructura ya está oxidada, o sea, está lista para aplicársele cerámica de recubrimiento. Si el laboratorista aplica la cerámica de recubrimiento, aplica varias capas. Las primeras capas que ocupa normalmente son un opaco, o un wash y un preopaco, o solamente uno preopaco y un opaco, según la técnica y el tipo de color que quiera lograr, el tipo de aleación y el tipo de cerámica que esté empleando. En este caso pedimos algo muy raro, que es la estructura opacada para prueba. No es común realizarlo de esta forma, de hecho es muy raro. Este es un caso que tenía implantes en reparación atrás, con una prótesis de trabajo ya muy antigua, prácticamente un año trabajando en boca, pero teníamos poco espacio entre los dientes estaban bastante próximos. Por lo tanto, solicitamos la prueba de opaco para ver si efectivamente alcanzaba a entrar cerámica sin problema, de manera de no ser así, modificar la estructura metálica discretamente o realizarla nuevamente.
la estructura obviamente funcionó y pudimos aplicarle la cerámica correctamente, pero estas pruebas de opaco se realizan muy rara vez, pero en casos de poco espacio, entre pilares, dado que hay tres dientes acá, un diente acá, un diente acá y un diente acá, y están unidos mediante esta férula, una hipótesis física plural de ferulización. En poco espacio a veces obliga o justifica el hecho de probar esto, porque esta cerámica obviamente puede contaminarse o puede causarle alguna clase de daño en el momento de ajustarlo, de manera que no es algo que se haga todos los días. Como sea, una vez que está opacado, o en el caso como este, que es una estructura de alúmina, tomado del catálogo de cerámicas Pita, se explica la aplicación de las diferentes capas de cerámica. Esto no se aplica como un solo conjunto, se aplican capas de diferentes opacidades y de diferentes tonos, obviamente, de color. Una cerámica, por ejemplo, de cuerpo, esto se mete al horno, se reduce en volumen, esto que parece tan tosco, realmente se achica, sufre un proceso de sinterización en caliente, obviamente. Aplica cerámica con diferentes características en cervical, un poco más opaca. Después se aplica una capa externa que es más bien translúcida, que es como un efecto de esmalte. Diferentes pigmentaciones, dependiendo del caso, pigmentación en la zona cervical, por ejemplo, para simular efectos de raíz, por ejemplo, o para dar alguna sombra a la zona proximal de manera de darle un aspecto un poco más natural al diente. Y este hermoso trabajo maravilloso lo envía para prueba. El laboratorista lo envía para prueba de bizcocho, o sea, para hacerle ajustes todavía, ¿de acuerdo? A la cerámica de recubrimiento. Recuerde que su estructura interna que está adentro ya fue ajustada correctamente en boca. Y nosotros realizamos todos los ajustes que habitualmente se le realizan a la restauración hecha por método indirecto. Probamos los puntos de contacto proximales, si están muy marcados los rebajamos con una goma, por ejemplo. Revisamos el perfil de emergencia de la cerámica, si es que es correcto o no. Realizamos pruebas de chequeo de la oclusión una vez casi al final, cuando estamos seguros que la estructura asentó y que no tiene otros problemas. Realizamos la oclusión céntrica y excéntrica, como siempre. Y en este caso las estructuras quedan en contacto. Cuando ya tienes cerámica, ya no debe haber clearance, o sea, no debe haber separación, debe haber contacto oclusal. Si encontramos todo correcto y hay que hacer alguna modificación, se la explicamos al laboratorio y enviamos todo el conjunto con su articulador, con la estructura interna ya recubierta con cerámica ajustada en boca, para que la glasee corte el vástago de manipulación que pudiese tener la estructura, para que la pula eventualmente puede en esta sección previo al glaseado colocarle algunos pigmentos. Puede ocurrir también inmediatamente antes del glaseado. Y el laboratorista teóricamente lo envía para cementación o adhesión, cualquiera que sea la técnica de acuerdo al sistema. Y de esa manera, es un resumen más o menos de cómo pasamos de esto a esto, preparaciones biológicas, y las preparaciones biológicas mediante impresión, un duplicado de las estructuras orales, físico o digital, pasamos a esto, la estructura de dióxido de circonio de 4 unidades, un caso no muy común y poco riesgoso, al cual le aplicamos cerámica, le corregimos los contornos, hicimos túneles incisales para que parezcan dientes separados, etcétera, le aplicamos algunos pigmentos de cervical para que quede más natural, y estamos revisando si el paciente puede higienizarse, porque ese es otro de los aspectos que hay que corregir con las estructuras metálicas, y sobre todo con la aplicación de cerámica, que es si esto realmente es higienizable o no, por medio de ciertos elementos como sea, superfluos en este caso, por parte del paciente. O sea, si el paciente es capaz de higienizar esto, mantenerlo limpio, mantener que no haya problemas de caries o enfermedad periodontal de algún tipo. Y esto es algo que me dio cierta satisfacción de que el caso no es perfecto, parece bonito, pues realmente no lo es tanto. Eh, ¿Cómo le cambió la sonrisa a la paciente? Que originalmente tenía una sonrisa bastante tímida y después apareció una sonrisa mucho más amplia y mucho más luminosa, porque expone mayor cantidad de encía porque ya no le da vergüenza sonreír. Y esos son el tipo de cosas que son gratificantes después de una tremenda cantidad de trabajo, de pasar muchos contratiempos. Tienes esa otra gratificación de trabajo cumplido y cierto cambio en la forma como el paciente ve la vida. Volviendo a nuestras estructuras internas, o sea, esta superestructura, lo que queda oculto y que es muy importante, que da soporte y que da el anclaje y el sellado y que pasa a ser forma de la corona. Tenemos varios materiales. Podemos usar al menos dos tipos de materiales distintos. Son aleaciones metálicas para técnica metal-cerámica o cerámicas de óxido para núcleo fortalecido, para hacer estos núcleos cerámicos. Ahora, estos mismos materiales se pueden muchas veces, agrupar o ser procesados, digamos, por diferentes familias de manufactura, por fundición, o sea, por derretimiento, que principalmente se aplica en técnica metal cerámica.
Sistemas CAD/CAM, que se emplean en forma genérica realmente para ambos, para aleaciones metálicas y para cerámicas de óxido. La alta presión isostática es casi exclusiva de cerámicas de óxido y de algunos tipos de cerámicas de óxido, no de todos. Hay otros sistemas combinados e infiltrados que son más antiguos, sistemas de Arbotina, y otros que son más bien para prótesis removible para estructuras mucho más grandes, que es para la máquina de Electric Charging Machine, que es una máquina de descarga eléctrica como una especie de arco eléctrico, como arco de soldadura, que es capaz de cortar por fusión eléctrica una estructura. De manera que le da forma a través de un torno, pero de fresado eléctrico y no de fresado con piedra o fresas verdaderas. Es algo más marginal y solamente es para no perder de vista que hay otros sistemas también de manufactura. Básicamente, o es fundición, para lesiones metálicas, sistemas CAD/CAM, sistemas de alta presión isostática, para más bien para materiales cerámicos, y los sistemas más antiguos o combinados, como por ejemplo tipo barbotina, son un poco distintos y más antiguos. Entonces, materiales tenemos metálicos o cerámicos. Técnica metal cerámica o núcleo fortalecido o también llamados comillas libres de metal, comillas. Esta expresión es un poco engañosa, casi de publicidad engañosa, porque realmente los núcleos, todos los materiales de núcleo fortalecido tienen metal en forma de óxido en alguna u otra forma, de manera que no son exactamente libres de metal. Su comportamiento es cerámico, su aspecto es cerámico, su comportamiento mecánico es cerámico, su estabilidad electroquímica es cerámico, pero son basados químicamente en forma real, mayoritariamente en óxidos metálicos. No lo olviden. Ahora, como les explicaba, los materiales no siempre se asocian directamente a un tipo de manufactura o una forma de hacer esta estructura interna. La aplicación por calor considera la fundición, que se ocupa mucho en aleaciones metálicas, pero también implica el sinterizado. La infiltración puede hacerse por un proceso que sea infiltrante no de una estructura que sea porosa. A una estructura, ejemplo, cristalina porosa se le puede infiltrar o se le puede forzar a entrar una fase vítrea, algo así como un montón de granos de arena unidos entre sí, laxamente, que después son impregnados, por ejemplo, con un pegamento sumamente líquido y entra entre medio de los granos. La sinterización, en cambio, es de alguna forma la fusión parcial de un determinado material. Material puede estar compuesto de diferentes materiales, submateriales o diferentes componentes, y algunos de esos tienen, por ejemplo, menor rango de fusión. Se alcanza el rango de fusión de esos elementos de menor temperatura. Esos se ablandan, se fusionan y unen o adhieren, por ejemplo, a estructuras cristalinas, por ejemplo, en miniatura, microscópica, las unen entre sí de manera de formar una estructura más compacta. Y es un proceso sinterizado. En cambio, la fundición implica la fusión o el derretimiento de todos los elementos, de manera que todos los elementos queden en estado líquido. Y después eso se solidifica al momento de disminuir la temperatura y perder calorías en material, en este caso la aleación. El maquinado, en cambio, implica principalmente hoy en día la abrasión con piedra. El fresado con fresas tipo carbide, o sea, con hoja, fresado con hoja, se emplea realmente en algunos materiales, algunas aleaciones y muy pocos hoy en día núcleos fortalecidos. Se prefiere la abrasión por piedras con mucho. Y el EDM, Electric Charging Machine, que es mucho más marginal. Bueno, resumiendo, juntando materiales y tipo de procesamiento aproximadamente. Tenemos que usamos calor de alguna forma para ser sinterizado, fusión o infiltrado, o usamos CAD/CAM, o sea, fresadoras principalmente con abrasión, con piedras diamantadas. Y en el calor lo que se hace por fundición en forma exclusiva o casi exclusiva es el níquel cromo y las aleaciones nobles o altamente nobles. Esas dos se hacen solamente por calor, por fundición. En cambio, el dióxido de circonio y la alúmina policristalinos, ambos, o sea, en bloques sólidos, son hechos exclusivamente por diseño CAD. O sea, son fresados. No existe la versión derritámoslo un poco para adaptar la forma que necesita la estructura interna. Eso no existe en el caso de las policristalinas tipo dióxido de circonio y alúmina en bloque. Ahora, el cobalto cromo se usa mucho para prótesis parcial removible y se procesa por fundición, o sea, por patrón de cera y por colado. Pero para prótesis fija normalmente se prefiere el cobalto cromo que viene en bloques, tallado, o sea, maquinado con piedras diamantadas en una fresadora especial del laboratorio. El titanio se puede hacer o procesar por calor, pero es un material un poco complicado, de manera que se prefiere hacer o realizar la estructura en titanio hecho por CAD/CAM, por fresado.
La cerámica feldespática y cerámicas similares todavía en cierta extensión se ocupan por calor, sobre todo cuando son ocupados como material de recubrimiento estético, o sea, como cerámica de cobertura de otra estructura más resistente. Pero cuando se hacen estructuras internas o coronas monolíticas, se prefiere el sistema CAD-CAM para cerámica feldespática y para cerámicas similares, por ejemplo, que sean de un tipo sintético o semisintético. El disilicato de litio es especial porque existe y se procesa más o menos en misma extensión por CAD-CAM en bloques para fresadora, o también existe en estas granallas o ingots o pequeños lingotes o pastillas que pueden ser juntadas, derretidas, puestas en una máquina de alta presión isostática y ser inyectadas dentro de una cámara de colado que se consiguió mediante el uso de un patrón de cera. En ese caso se hace un patrón de cera y ese patrón de cera se embiste, al igual que la técnica de aleaciones, la técnica de meter cerámica por fundición. Es un patrón de cera, se rodea con un investimento fragua, eso se lleva a un horno, el horno se descera, se evapora ese patrón, se derriten estas pastillas y se inyectan a alta presión dentro de esa cámara de colado. ¿De acuerdo? Pero también existe disilicato de litio en bloques, en panes o en discos que pueden ser tallados por una fresadora. Existe de ambas formas. Disilicato de litio es un material que tal vez debería estudiar con detalle porque está siendo usado mucho, a diferencia de la alúmina que por desgracia está un poco retirada. Material de alta resistencia con algunos problemas mecánicos, tal vez el principal problema de la alúmina. Entonces, da buenas propiedades, pero el problema para usarlo como estructura pura parece ser su resistencia a la fractura, que no es su comportamiento mecánico realmente en boca, la resistencia a la fractura es alta, pero de alguna forma el material no ha dado todos los resultados tan esperables que se hubiese deseado, lo que se esperaban de él, de acuerdo a sus propiedades vistas en laboratorio. En boca no ha funcionado tan bien como se esperaba. Disilicato de litio, a pesar de su relativa debilidad mecánica, ha funcionado sorprendentemente bien y es un material que hay que tenerlo en mente. Por ejemplo, para fabricación de carillas, por ejemplo. Ha resultado muy interesante la experiencia. Ahora, hay algunas pugnas, ¿eh? Estos son un par de discrepancias o algunas cosas que se dicen. La producción de detalles, por ejemplo, si es mejor en los sistemas colados o en los sistemas CAD-CAM. La pregunta es válida porque al fin y al cabo los sistemas colados normalmente ocupan patrón de cera, que es sumamente exacto para reproducir detalles finos, pues se puede manipular con facilidad, la cera además fluye con facilidad sobre la superficie de la preparación biológica reproducida, o sea, sobre el troquel. Además, la aleación fundida en general tiene tendencia a rellenar bien los vericuetos o todas las anfractuosidades que hay dentro de la cámara de colado. Por lo tanto, normalmente los sistemas colados tienen mejor producción de detalles en general. Por otra parte, los sistemas CAD-CAM emplean un escaneado, o sea, una adquisición digital, que ya es una fuente potencial de pérdida de reproducción de detalles, o sea, la impresión digital, y después la ejecución, la manufactura, a través del torno controlado por computador, mediante fresas, implica que las fresas, el interior, la superficie de la estructura interna la dejan áspera, la dejan con rayas, porque fue fresado. Y además, hay un problema con el diámetro de la fresa. El escaneado a veces da problemas cuando la preparación biológica tiene, ejemplo, ángulos muy marcados. Todavía es un problema que en ocasiones ocurre, incluso hoy. Era más grave en el pasado, debían dejarse preparaciones masivamente redondeadas. Hoy en día las preparaciones biológicas pueden ser no tan redondeadas como hace 15 años atrás, pero de todas maneras la preparación biológica sigue siendo menos tolerante. Eso también es un tema. Con respecto, y asociado un poco a la reproducción de detalle, ¿tienen mejor retención las estructuras hechas por fundición o colado? ¿O son mejores las por sistema CAD-CAM? La verdad es que los sistemas de fundición o colado, en general, tienen igual retención o mayor con las mismas propiedades de la preparación biológica que el sistema CAD-CAM. Ahora, los sistemas CAD-CAM originalmente tenían una retención bastante escasa, tenían estabilidad, pero la retención en sí misma no era tan buena como los sistemas colados. Eso es algo que se ha ido mejorando. Recuerde que los sistemas CAD-CAM, el laboratorista puede aumentar la separación entre el elemento mecánico y la preparación biológica a voluntad, o sea, puede dar espaciado para el cemento al diseñar la estructura. Y eso, por ejemplo, en algunos sistemas aguanta entre 5 a casi 100 micras, son 80 micras en algunos sistemas, que puede causar despaciado, teóricamente para alojar el cemento, el espesor de la película de cemento. Ahora, da la sensación de que a veces se producen algunos abusos en cuanto a la cantidad de espaciado, porque una misma estructura realizada por dos técnicos distintos, con una misma adquisición de escáner, a veces dan restauraciones que tienen diferentes grados de anclaje. Algunas muy pobres y la siguiente una retención bastante buena. Por lo tanto, me da la impresión de que hay un tema que es un poco del usuario acerca de hacer correctamente la estimación.
desespaciado para aplicar el cemento. Hay otro tema también que es referente a esto, el diámetro y la forma que tienen las piedras usadas para tallar los bloques dentro de la fresadora. Esto es algo que usted no controla, pero recuerde que estas piedras tienen un cierto diámetro, por delgadas que sean, tienen un cierto diámetro. Y ese diámetro es algo que el computador intenta compensar mediante la secuencia de tallado. Ángulos demasiado estrechos, por ejemplo, borde incisal, por ejemplo, de los dientes anteriores, debe tener mucho cuidado al momento de realizar la preparación biológica, porque recuerda usted que las piedras que se usan, piedras tipo aguja, no son tan delgadas como lo que puede usted dejar tal vez en boca, ¿de acuerdo? De manera que tenga cuidado al momento de hacer la preparación biológica, porque puede ser que tenga algunos problemas en los cuales la corona tenga poca retención, más bien por un tema de la preparación biológica, más que por un tema de que el sistema CAD/CAM en sí mismo tenga menos retención. Hoy en día se consideran más o menos equivalentes sistemas CAD/CAM con sistemas fundidos, sistemas colados. De manera que la reproducción de detalles puede no ser tan buena de detalle fino en un sistema CAD/CAM como en un sistema colado, que tal vez la reproducción de detalles es mejor, pero efectos de retención y resultado clínico se consideran hoy en día virtualmente idénticas a efectos prácticos. Bueno, metales. Aleaciones metálicas, en fondo son dos mezclas de dos o más materiales para dar propiedades mecánicas, sobre todo distintas. También algunas propiedades de resistencia a la corrosión diferentes. La técnica metal cerámica tiene alguna ventaja, si se hace con patrón de cera, la producción de detalle es buena, y la retención también, si está bien hecha la estructura, la retención de la estructura interna es sumamente buena. El pulido es bueno en términos de que se mantiene en el tiempo, emplea elementos simples y no tiene riesgos para la estructura interna. Cosa importante, núcleo fortalecido, dependiendo de cómo hagamos los ajustes, y por ejemplo el pulido, podemos debilitar sus propiedades mecánicas. Con las aleaciones metálicas esto no ocurre. El pulido muchas veces no es fácil, solamente emplea elementos simples. Las aleaciones de níquel, cromo o cobalto cromo son difíciles de pulir porque son resistentes. Ahora, lo bueno es que si usted consigue dejarla lisa, el brillo y la superficie, digamos, tersa, lisa, va a permanecer durante el tiempo porque no va a perder el brillo con facilidad. Las propiedades físicas y químicas son bastante buenas. Las propiedades físicas en general son suficientes o más que suficientes en general para el trabajo en boca. Es raro encontrar una estructura interna fracturada, a menos que haya sido soldada o mal manejada en el laboratorio. Pero en general las propiedades físicas son algo que destaca en la técnica metal cerámica, técnica resistente. La parte química depende de qué aleaciones seleccione para hacer su estructura interna, pero además que otras aleaciones hay puesta en boca en forma de incrustaciones o de otras coronas, por ejemplo, o sea, hay oro, plata, paladio, aleaciones de amalgama de diferente tipo, puede tener problemas si el paciente se está comiendo una ensalada y mete el tenedor dentro de la boca, puede sentir un sabor extraño o puede sentir un pequeño golpe de corriente en algún diente. Es algo que ocurre poco, o la corrosión y formación de galvanismo, por lo tanto, pero todavía puede ocurrir. Ahora, la estética también es un tema. La estética es aceptable, son dientes que parecen dientes, pero no es estética máxima, ni excelsa, ni estupenda, ni maravillosa. La estética es buena, aceptable, el paciente puede vivir con ese tipo de corona, pero hay que ver qué es lo que necesita el paciente, por qué viene y en qué trabaja. Si necesita alta estética, metal cerámica tal vez no sea para ese paciente. Bueno, las aleaciones que ocupamos normalmente son estos tres grupos en general, posiblemente los cambio nuevamente la clasificación de estas aleaciones, parcialmente. Pero básicamente es esto. Tenemos aleaciones basadas en oro, en platino y en paladio, altamente nobles, con una gran cantidad de metales nobles en su composición y con una exigencia, una mínima cantidad de oro. Las aleaciones no siempre son doradas, a veces son plateadas con un pequeño brillo dorado o a veces son prácticamente plateadas puras, casi. Las aleaciones nobles, plata paladio se ocupa bastante todavía para hacer incrustaciones o sistemas de espigas muñones. El plata paladio no es tan resistente como otras aleaciones, tiene algunos problemas de manipulación de los márgenes, pero es una muy buena aleación y no es muy cara también. No existe mayoritariamente, o no es fácil de encontrarse que existe, para técnica metal cerámica. Más bien para hacer espigas o para hacer Oley, o sea, algo que no lleva recubrimiento cerámico. Y tenemos las aleaciones base, como el níquel cromo y el cobalto cromo, que por mucho son las que más se emplean en Chile. Afortunadamente el cobre, aluminio, berilio está muerto, pues tenía algunos problemas de manejo que lo hacían, y resistencia mecánica, que no lo hacían muy apropiado para la técnica metal cerámica. También existe el titanio, recuérdelo. El titanio debería ser por composición química un metal o aleación base, pero fue clasificado dentro del grupo de los nobles, porque aún siendo por composición química un metal base, tiene algunos
propiedades que lo hacen pseudo noble, por decirlo de alguna forma. La pasividad o estabilidad electroquímica en boca, que es una bendición, sobre todo para usarlo en implantología. La técnica metal cerámica, volviendo al tema de estructuras internas realizadas con aleaciones, la técnica metal cerámica tiene algunas ventajas y probablemente la principal es la estética hoy en día. La técnica no da tanto de sí como para considerarlo altamente estética. La estética solamente es buena, nada más. Ahora, sobre todo el uso de aleaciones que impliquen níquel, eventualmente cromo, en ocasiones la plata y muy rara vez el oro, implica siempre el riesgo de que hayan alergias. La alergia al níquel es bastante común. La alergia a otros metales o componentes metálicos de una aleación son más raros. Pero la alergia es una razón por las cuales podemos tal vez no usar técnica metal cerámica o no usar al menos la aleación que pensábamos ocupar inicialmente. Hay también un tema con las creencias del paciente, que traen los pacientes, de lo cual no es bueno hacer burla porque no somos amos de la verdad y por último porque es un asunto casi de fe. De manera que no discuta mucho con el paciente si tiene otras opciones, ¿de acuerdo? Concéntrese en las soluciones y no en criticar. Ahora, el hecho de mezclar metales dentro de boca puede llevar a corrosión y puede llevar a galvanismo. Normalmente el galvanismo es un signo de alguna actividad electroquímica, o sea, formación de pilas dentro de la boca, y eso generalmente va de la mano con corrosión. O sea, normalmente cuando hay corrosión se produce alguna cantidad de galvanismo normalmente, que eso haya dado algún problema es otro tema. Además que la corrosión puede ocurrir todavía en cierta extensión, no es común, pero puede ocurrir, y el galvanismo se ha vuelto más extraño porque cada vez van habiendo menos cantidad de restauraciones metálicas dentro de la boca de nuestros pacientes, sobre todo amalgama, que no es un material particularmente estable electroquímicamente, de manera que tiene tendencia a oxidarse y a oxidar otras aleaciones que están en la cercanía, pero ahora aún están en directo contacto, por ejemplo, a nivel proximal, en el punto de contacto. Y que conduzca la electricidad a la temperatura, sí, a veces da problemas, pero en realidad esto tal vez es uno de los menores problemas. Los dos problemas principales que estamos teniendo actualmente son estos dos. La estética, el tema de alergia, creencias del paciente. Ahora, ¿qué pasa si el paciente, o qué hacer aproximadamente si el paciente dice metales y eso me está envenenando, me envenena dentro de la boca? O bien que los metales se asocian a la infelicidad, por ejemplo, la disrupción de corrientes biomagnéticas o de influencia sobre los chakras, o si el paciente directamente es alérgico al níquel detectado por medicina alopática, digamos, tradicional, el paciente efectivamente es hipersensible al níquel. Tenemos otras opciones en estos casos, vea bien cuál caso, cuál solución calza con cuál caso. Eh, Obviamente una solución lógica, entre comillas, es arrancarse ese núcleo fortalecido, dióxido de circonio, la lúmina o el disilicato de litio, por ejemplo, si está bien indicado, por eso es una buena solución. Dióxido de circonio es el que más se parece mecánicamente a las aleaciones que empleamos normalmente para técnica metal cerámica. Cosa importante, el dióxido de circonio es muy resistente mecánicamente, tiene otros problemas de retención de cerámica, pero desde el punto de vista mecánico la estructura es muy resistente. Podemos usar naturalmente aleaciones, así que el problema no es este, la creencia del paciente de que el metal se asocia a envenenamiento o a infelicidad o a disrupción de una corriente biomagnética. Si ese no es el caso y es solamente la alergia al níquel, por ejemplo, podemos optar por cobalto cromo, podemos optar por aleación de oro, a pesar de los costos prohibitivos que tiene hoy en día, y hasta el titanio de grado 2 podría ser una posibilidad, pero a veces da más problemas que soluciones. El cobalto cromo sí es una opción real, y la aleación de oro, dejando de lado los costos también. O bien un núcleo fortalecido que es un poco más caro que la técnica normal metal cerámica en níquel cromo, que eso es en Chile, pero si no puede ocupar níquel cromo, el cobalto cromo en costos está por ahí. La aleación de oro le va a dar una estupenda corona a un costo bastante alto. O bien elementos de núcleo fortalecido, materiales. Por lo tanto, fíjese en la anamnesis, porque si no va a fallar. O sea, en los datos que usted recabó de la ficha. Ya, el hecho de que usamos aleaciones no es algo baladí, y una de las razones por las cuales la técnica metal cerámica funciona es que la cerámica se puede unir a la estructura interna bastante bien. Y eso en parte es porque los aleaciones metálicas forman un tipo de unión química por interdifusión de óxidos metálicos y cerámicos. O sea, de alguna forma se entremezclan cuando al momento de aplicar la cerámica, se derrite la cerámica y la cerámica de alguna forma como que fluye dentro de la capa de óxidos que formó el metal, la aleación metálica, y los óxidos metálicos de la estructura metálica parecen movilizarse un poco dentro de la cerámica, lo cual da una unión de adhesión química de la cerámica
a la estructura metálica. Pero por otra parte, esta fantástica unión química es muy fácil de contaminar porque está expuesta, básicamente está expuesta al aire. La autorista oxida la aleación metálica, la retira del horno y en ese momento Furumeta la puede contaminar. Y la contaminación en el laboratorio es un riesgo potencial de arruinar esta maravillosa unión química que es la principal forma en la cual se adhieren o pegan la cerámica a la estructura interna. Hay otras también fuerzas u otros poderes actuando acá. Las fuerzas compresivas que se generan por la diferencia pequeña que hay entre los coeficientes de expansión térmica de la aleación metálica y de la cerámica de recubrimiento. Esto permite o genera que de alguna forma la cerámica se apoye ligeramente contra el metal al momento de enfriarse, el momento en el cual fue sinterizada, fue calentada, digamos, contra la aleación metálica y se pegó. Después eso se enfría, te aplica la siguiente capa. Por lo tanto, la estructura metálica se empieza a enfriar y de alguna forma arrastra a la cerámica que está puesta por la periferia. Y eso genera una suerte de compresión dentro de la cerámica en su capa externa, lo cual es muy bueno y limita la progresión de trizaduras o de cracks. Y la mantiene adherida de esa forma compresiva, hacia la estructura metálica. También, como vimos en la parte de peinado, hay una interacción mecánica que solamente por las rugosidades horizontales de la tapa de peinado. Y bueno, están las fuerzas de Van der Waals que obviamente están ahí casi siempre cuando uno tiene algo que tiene carga eléctrica, digamos, de alguna forma. Pero son fuerzas menores. Lo principal es la unión química. Eso es por mucho la principal forma de adhesión. Y después la composibilidad del set y las mecánicas que también son importantes. Estas dos son más o menos equivalentes, estas dos para aprovechar, digamos, ciertas características de lo que está pasando en el momento de enfriarse la cerámica. Y lo típico que algo irregular normalmente retiene mejor que algo que es liso. Eso es obvio, sabemos todo. Pero lo principal es la unión química, por mucho. Capa de óxido, interdifusión de óxidos metálicos y cerámicos. Típica pregunta de prueba. Bueno, de este sitio afortunadamente, literalmente tomé prestada esta fotografía, pero pongo la cita acá en la dirección del sitio del dueño, yo no soy dueño de esta imagen. Aquí se produce un desprendimiento de cerámica completo. Esto es no bueno. Además, esto está un poco delgado, esta cerámica para mi gusto, esto no alcanza a tener 1 milímetro, tiene menos. Pero fíjese lo limpio que está en la aleación metálica. Parece ser una aleación base esta. Color gris, perfectamente limpia. No queda nada de cerámica adherida. Qué conveniente, ¿no? Lo más probable es que acá hubo un brutal golpe térmico que trizó la cerámica, un enfriado muy brusco, en exceso. O bien, lo más probable es que esto haya estado contaminado al momento de ser aplicada a la cerámica, de ser fusionada a la cerámica. De manera que la cerámica no se produjo esta interdifusión de óxidos en la superficie de la estructura metálica oxidada, sino que la estructura metálica simplemente no, se, no retuvo la cerámica. Con respecto a la capa de óxidos, uno piensa en óxidos y piensa automáticamente en un fierro oxidado. La verdad es que las aleaciones nobles hacen una capa bastante fina en cuanto a espesor y como vimos ya en esa fotografía previa de la oxidación, de la aleación noble, el color es de alguna forma como un polvo de tiza amarillento, color crema, tal vez un poco marrón, o sea, un color que es más o menos parecido al del diente, o más próximo al menos que esto, un color gris acero o marengo, muy antiestético y muy grueso, que en ocasiones el laboratorista tiene incluso que retirar en parte con escobillas metálicas porque es excesiva. Si la capa de óxidos es demasiado gruesa en exceso, la cerámica puede fracasar. De manera que a veces el laboratorista, después de la etapa de oxidación, tiene que eliminar un poco el exceso de óxido que se formó. Recuerde, estos óxidos sirven para adherir la porcelana o cerámica de recubrimiento. Pero estos mismos óxidos también sirven para adherir estos cerómeros de laboratorio, que son resinas altamente modificadas y que implican usar algún tipo de primer. Pero normalmente el laboratorista también realiza un proceso de oxidación de algún tipo. ¿De acuerdo? Con respecto a la capacidad de ser oxidada de la restauración, conviene preguntarse si la capacidad para formar esta capa de óxido es infinita o no. Y la verdad es que las aleaciones nobles, como en sí mismas son bastante estables y por eso son nobles, son difíciles de oxidar per se, o casi imposibles, en condiciones normales. De manera que se les agrega una cierta cantidad de otros elementos como estaño o indio, o incluso hierro en algunas aleaciones más antiguas, para formar alguna capa de óxido para poder adherir la cerámica. Pero si usted, ejemplo, tiene que retirar la cerámica
porque una corona le quedó un color deficiente, porque hubo un problema de comunicación, o usted se equivocó al tomar el color, tiene que retirar la cerámica y volver a colocar una cerámica con un mapa de color diferente. O sea, va a recolocar cerámica. Las acciones nobles siempre se les puede retirar la cerámica y volver a colocar, o sea, recolocar cerámica al menos una vez. Si son más veces, converse con su laboratorista a ver si eso realmente lo resiste o no, porque es preferible una corona de oro, hacerla de nuevo y pagar la aleación, a que se le desprenda la cerámica y el paciente después quede tremendamente decepcionado de su capacidad profesional. Créame que es preferible meterse la mano al bolsillo y recomprar la aleación si es que la aleación ya no va a ser capaz de ser oxidada. Ahora, las aleaciones bases que no nos preocupamos menos, son más baratas, pero también porque en sí misma las aleaciones no son nobles, o sea, se oxidan con relativa facilidad y eso es algo propio del material, no es que se le haya agregado algo extra para que eso genere óxidos metálicos. De manera que la cerámica se puede recolocar más de una vez, o al menos 2 o 3 veces tal vez, pero por lo menos dos. Ahora, eso no significa que la estructura interna, en el níquel cromo, por ejemplo, como en este caso, sea indestructible y se le pueda sacar 10 veces la cerámica. Porque con el retiro de la cerámica, generalmente el autorista tiene que hacer algunas abrasiones o modificaciones. De manera que siempre existe el riesgo de que se resulte dañado por el procedimiento ciertas zonas de la estructura interna que dijimos que tenía que dar la retención y el sellado. Si desaparecen los bordes y quedan de alguna forma como doblados y alterados, después de este proceso en el laboratorio, como ocurre acá, que esto es la segunda vez que tuvo que repetir esta corona con otro color, y si se fija, la estructura metálica tiene otro espesor acá y otra forma. Y eso es porque al retirar la cerámica la primera vez, esto sufrió algunos daños y se fue parte del metal, digamos, se perdió. Lo rompió el laboratorista o parte del procedimiento o como sea. Como sea, no está. No es que no interesa a los culpables, lo que interesa es que el paciente se lleve un buen tratamiento para la casa en su boca. De manera que esto tuvo que ser repetido, porque había demasiada cantidad de cabos sueltos acá, puntualmente, que había con el borde, esta sección de acá que básicamente había desaparecido, y esta sección en palatino, en un ángulo próximo palatino, también había algo extraño acá, un subcontorno. Eso no tiene arreglo, mejor haga de nuevo la estructura interna y vuelva a aplicarle cerámica. Es más corto y es más satisfactorio para uno y para el paciente. También es más justo para el paciente que confía en usted por el hecho de ser usted profesional. Con respecto al núcleo fortalecido, probablemente van a tener clases o otros apuntes, porque es un tema tremendamente vasto, con una clasificación a veces no muy clara o no tan clara como desearíamos. De manera que esto va a ser relativamente rápido. Lo que me interesa es la parte del ajuste y ciertos consejos para el ajuste. El núcleo fortalecido se le ha llamado de muchas formas, coronas completamente cerámicas, término que todavía se ocupa, corazón fortalecido, que ya no se ocupa, núcleo fortalecido, sorpresa, o restauraciones libres de metal, un término un poco engañoso y casi rayando en la publicidad engañosa, porque son óxidos metálicos, pero son términos aceptados. Bueno, la idea del núcleo fortalecido, por si no lo ha pensado, es que el núcleo de material cerámico es más resistente que la cerámica o porcelana de recubrimiento que estamos aplicando sobre él. Por eso es el núcleo fortalecido, porque el material en sí mismo es más resistente, o debiera serlo. Ahora, al núcleo fortalecido equivale aproximadamente a una cofia, aproximadamente, pero se le suele denominar núcleo. También se le puede llamar cofia, pero probablemente el núcleo es de alguna forma más exacto o más descriptivo, porque cofia es algo un poco más específico. Las calibraciones se parecen mucho a los nobles, pero hay variaciones de acuerdo a los diferentes materiales que se emplean. Puede ser entre 0,5 y 0,7 milímetros de espesor, o sea, como una aleación noble, hasta 1 milímetro de espesor, por ejemplo, las caras oclusales. Hay una tendencia actual a hacer los núcleos más gruesos, de mayor espesor. Los materiales comunes para núcleo, dióxido de circonio, la lúmina que está empezando a desaparecer, el dióxido de circonio se ha vuelto bastante popular, el disilicato de litio por su belleza, de efecto bastante natural, también se ha vuelto más popular y al menos es más resistente que algunas cerámicas sintéticas o feldespáticas mejoradas que se pueden usar para el núcleo fortalecido, pero no son muy fortalecidos, que digamos. Y recuerde, la necesidad estética es una de las principales razones por las cuales la seleccionamos, o bien alergias, creencias del paciente, que es también otra de las razones fundamentales por las cuales estamos seleccionando el núcleo fortalecido. Pero la necesidad estética es por mucho la principal. De estética alta, una necesidad real, no imaginada del paciente, o más o menos real, digamos, y no tan imaginada por el paciente. Y esto sirve como resumen un poco. Estos son coronas realizadas con núcleo fortalecido en dióxido de circonio, que teóricamente es el menos estético hasta ahora de los sistemas de núcleo fortalecido. Es un poco opaco y vienen colores un poco
tiza, aunque eso más bien es culpa del laboratorio, que insiste muchas veces en seleccionar el color básico original, que es un blanco tizoso como blanco refrigerador, siendo que hay otras formas de procesar la cofia o seleccionar diferentes dióxidos de circonio de otros colores, incluso otros grados de translucidez, lo cual es un poco más nuevo, hace un par de años que se incorporó esa posibilidad. Pero todas estas son núcleo fortalecido. Y acá abajo hay puras metal cerámica. Y la diferencia es evidente, por lo menos en este ángulo de visión. Con mucha luz de frente, irónicamente no se notaba mucho, pero con luz suave y un poco oblicua, la diferencia se podía notar. Estos son los dientes inferiores, de manera que están ocultos por el labio, y dientes superiores, muy expuestos al momento de hablar y reír, en un material un poco más estético para que la paciente se pueda enfrentar de mejor forma a la vida. La paciente que trabaja en docencia se expone mucho hablando con alumnos y con apoderados, necesitaba un tratamiento un poco más estético. Nunca fortalecía, por lo tanto, estas especies de fundas o gorros que después son recubiertos con un material cerámico de cobertura, o sea, cerámica de recubrimiento. Muchas veces feldespática o a veces sintética. Note los diferentes efectos de translucidez que se logran, especialmente en la zona proximal y en la zona cervical. El borde incisal es prácticamente translúcido, un efecto seguramente muy natural si es que está bien seleccionada la técnica y se puede lograr de mejor forma con núcleo fortalecido que con técnica metal cerámica. Otro caso, sector posterior, dióxido de circonio más resistente, el intaglio con sus cajas puesto sobre el modelo, vista desde oclusal, que vista en el troquel, y siempre se dice que el dióxido de circonio es opaco. Eso es una simplificación un poco burda. Realmente es tan opaco, o sea, yo veo que lo atraviesa la luz de la lámpara fotocurado. Su translucidez es mínima. Resulta afortunado que tenga poca translucidez, porque es capaz de enmascarar, por ejemplo, espigas metálicas, que de otra forma se notarían, por ejemplo, con porcelana feldespática y probablemente con disilicato de litio, en los espesores habituales que se emplean y con la técnica habitual de stratificación de cerámica.